Saludos en Cristo a todos, bienvenidos a este canal. El vídeo que quiero hacer hoy es un vídeo acerca de los errores del Concilio Vaticano II. Nuestro objetivo en este canal, así como los macabeos resistieron a las atrocidades y errores de su tiempo que se metían también en el tema sagrado especialmente, y de la fe, asimismo nos vemos en una época en la que los errores están por doquier, manando desde donde yace la cátedra de la verdad, opacándola y eclipsándola para desasosiego de muchos fieles en el mundo y perdición de las almas que podrían percibir una luz más brillante y que por culpa de ese eclipsamiento siguen perdidas en el mar del mundo que solo produce desolación y muerte. Yo soy un laico más, no tengo ninguna potestad, ningún derecho, pero siguiendo el canon 212.3 del Código de Derecho Canónico actual, me acojo al derecho como fiel de hablar de las cosas que atañen a la salud, al bien de la Iglesia, y como veo el bien de la Iglesia que está dañado, acosado y en peligro, lo hago en público, puesto que estos errores se están esparciendo en público de una manera muy notoria durante muchos años. Yo he nacido ya en la época donde todo esto había empezado, me ha costado bastante, gracias a Dios no me ha costado más, pues darme cuenta de que si uno se pone a comprobar fehacientemente, como a mí me pasó desde mi conversión, que la Iglesia anda en crisis, o digamos que la Iglesia anda opacada. La Iglesia nunca está en crisis porque es santa, pero está rodeada por nubarrones muy gordos que inundan las iglesias y la ofuscan, siendo así que son hechos objetivos y comprobables. Así pues, hago estos vídeos para que aquellos que tienen la potestad para enmendar estas cosas se arrepientan y hagan lo que es menester hacer. A mí solo me queda orar y señalar el error en público para intentar preservar del error a cuantos más sea posible. Hoy voy a comenzar un vídeo acerca del Vaticano II y vamos a empezar a leer errores de las distintas exhortaciones, declaraciones, etc. Como digo, he hecho un repaso de los errores de los papas conciliares desde hoy hasta el concilio mismo, y como digo, esto no son opiniones mías, son documentos, son pruebas, porque son digamos testamentos que estos papas han dejado en sus declaraciones, como digo, en sus documentos, son rastreables, son comprobables y no es una mera opinión. Así pues, se pueden también comprobar y contrastar con el magisterio previo de casi 2000 años de Iglesia y tradición, que siendo toda unidad, de repente se ven confrontados por esta corriente que sale desde 1960 y que claramente están en contra uno de otros, aunque se pretenda lo contrario. Vamos a desmontar el Concilio Vaticano II por el bien de las almas y así desgranar y separar este trigo y cizaña con la ayuda de nuestro Señor, que nos ha dejado la razón, la fe y el magisterio para ello. Vamos allá. Los principales documentos vamos a poner primero un ejemplo de uno de los errores más grandes del Concilio Vaticano II en lo concerniente a la fe. Empezamos con el testimonio del Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia, la bula Cantate Domino 1442. Dice: la sacrosanta Iglesia Romana, fundada por la palabra del Señor y Salvador nuestro, firmemente cree, profesa y predica a un solo verdadero Dios omnipotente, inmutable y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a cuantos por consiguiere sienten de modo diverso y contrario. La Iglesia sacrosanta romana los condena, reprueba y anatemiza y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Asimismo, en San Mateo 10, versículo 33, dice: pero todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Por el contrario, el Concilio Vaticano II, en la declaración Nostra Aetate numeral 4, dice: y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de enseñar a los judíos como reprobados de Dios, ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Es decir, lo que antes se enseñaba, y está en la Sagrada Escritura también, ahora ya no es así, porque gente que rechaza al Hijo ya, según el Concilio Vaticano II, ya no está reprobada, ya no está excluida.
Vamos a ir uno por uno en estos documentos y declaraciones y empezamos con Unitatis Redintegratio, que es el decreto sobre el ecumenismo que fue aprobado en la quinta sesión del 21 de noviembre de 1964. En dicho documento dice casi todos, en el numeral número 1, dice casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo para que el mundo se convierta al Evangelio y se salve para gloria de Dios. Esto puede parecer pues algo bueno, pero vamos a ver lo siguiente. Lo confrontamos, lo complementamos con documentos y declaraciones de los papas conciliares. Juan Pablo II, la homilía del 5 de diciembre de 1996, dice, hablando de la oración de los no católicos, dice, cuando oramos juntos lo hacemos con el deseo de que pueda haber una iglesia visible de Dios, una iglesia verdaderamente universal y enviada para que todo el mundo se convierta al Evangelio y así se salve para gloria de Dios. Esto viene del documento Unitatis Redintegratio. Aquí vemos cómo se confirma el anhelo por una iglesia visible de Cristo. Es un anhelo de ambas partes, católicos y no católicos, lo que significa que en su decreto sobre el ecumenismo, el Vaticano II lo que está diciendo, está anhelando una única iglesia de Cristo universal. O sea, está diciendo que la iglesia de Cristo universal no es verdaderamente, está llamando falsa a la iglesia de Cristo que ha venido desde los 2000 años a esta parte. El Concilio Vaticano II dice que hay algo más, o sea, que lo que tenemos no es la verdadera iglesia y que por eso se anhela. Vamos a ver también en este documento, en el numeral número 3, dice, puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia Católica. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por la Iglesia Católica, es decir, a los protestantes. A lo que el Papa León XIII contesta en Satis Cognitum, numeral 9 del 29 de julio de 1896. Dice, tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia cualquiera que se separe lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Como veis, en el numeral, el Concilio Vaticano II dice lo contrario. En el numeral 4 de Unitatis Redintegratio se dice, sin embargo, las divisiones de los cristianos impiden que la Iglesia lleve a efecto su propia plenitud de catolicidad. Es decir, Vaticano II está negando que la Iglesia Católica es la Iglesia Católica, porque dice que le falta la catolicidad, diciendo que no están los que no quieren estar realmente, porque un hereje es alguien que no acepta algo de la Iglesia, por lo tanto no quiere estar. No es que le pase algo que le impida, no, es que no quiere voluntariamente. A la misma Iglesia que le resulta muy difícil expresar bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida la plenitud de la catolicidad. Es decir, el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia Católica no es capaz de expresar su catolicidad, tiene problemas para expresar su catolicidad. El Papa Clemente VI en Super Quibus Dam del 20 de septiembre de 1351 dice, preguntamos, primeramente, si creéis tú y la Iglesia de los armenios que te obedece, que todos aquellos que en el bautismo recibieron la misma fe católica y después se apartaron o en lo futuro se aparten de la comunión de la misma fe de la Iglesia romana, que es la única católica, son cismáticos y herejes, si perseveran pertinazmente divididos de la fe de la misma Iglesia romana. Así pues, el Papa León XIII, en Satis Cognitum, numeral 9 del 21 de junio del 1896, dice, tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia cualquiera que se pare en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Pues como veis, el Vaticano II está diciendo cosas que son erróneas. Y lo que está haciendo el Concilio Vaticano II es admitir que ambas partes, herejes y la Iglesia Católica, tienen culpa de las divisiones históricas, cuando han sido los herejes los que han querido separarse. Además, en estas frases se expresa un pensamiento, que es que la Iglesia está imperfecta porque no está unida a los herejes. Esto es una tontería mayúscula. En el numeral 3 dice, los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de estas comunidades, se refiere a los protestantes, no pueden ser tenidos como responsables del pecado de separación. Y la Iglesia Católica los abraza con amor, respeto y amor.
Pero vamos a ver, es que la ignorancia es tan sencilla como conocer la historia, así de simple, aunque no tengan la culpa porque no estaban en el momento histórico que se produjo el cisma. Lo que tienen es la historia para saber que donde están se escindió de la Iglesia Católica y que no acepta la fe de Jesucristo. Tan sencillo como decirle a un anglicano: oye, tú aceptas el divorcio, y el anglicano te diga sí. Entonces tú le pones el Evangelio donde nuestro Señor abole el divorcio, y entonces es así de fácil, es así de fácil. El numeral 3 de Unitatis Reintegratio dice: puede encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia. O sea, la palabra de Dios escrita, la vida de gracia, la fe, la esperanza y la caridad, algunos dones del Espíritu Santo y elementos visibles. O sea, esto es lo que dice el Concilio Vaticano II. Dice: fuera de la Iglesia Católica puede encontrarse la vida de gracia, estar en gracia, sin sacramentos, la fe, la esperanza y la caridad, y algunos dones del Espíritu Santo y elementos visibles. O sea, es una burrada. A lo que el Papa Bonifacio VIII en Unam Sanctam del 18 de noviembre de 1302 dice: por apremio de la fe estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica y la misma apostólica. Y nosotros firmemos a lo creemos y simplemente lo confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados. Como quiera que el esposo clama a los cantares: una sola es mi paloma, una sola es mi perfecta. Continuamos con las atrocidades del Concilio Vaticano II. En Unitatis Reintegratio numeral 3 dice: porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de las comunidades separadas, es decir, de los herejes. Dice: porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación. Esto es una locura, es una locura. O sea, te está diciendo que las sectas protestantes, que son herejes, de las cuales se llevaron a cabo martirios de santos católicos que las resistieron, pues ahora dice que el Espíritu Santo se sirve de ellas como medios de salvación. O sea, fijaros, este vídeo ponéselo a cualquier sacerdote en su cara. Por favor, es que estos son los textos. San Pío X, en Editae Saepe, en el numeral 29 del 26 de mayo de 1910, contesta: solo la Iglesia posee, junto con su magisterio, el poder de gobernar y de santificar a la sociedad humana. Por sus ministros y siervos, cada uno en su destino y oficio, ella confiere sobre la humanidad los medios apropiados y necesarios para la salvación, es decir, en la Iglesia. Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, Cantante Domino de 1441, dice: la Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos, herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Pues si os parece poco, pero da igual, el Concilio Vaticano II sigue, y en Unitatis Reintegratio numeral 4 dice: por otra parte, es necesario que los católicos, con gozo, reconozcan y aprecien en su valor los tesoros verdaderamente cristianos que procedentes del patrimonio común se encuentran en nuestros hermanos separados, es decir, en los herejes, en las sectas herejes. Es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las virtudes en la vida de quienes dan testimonio de Cristo, y a veces hasta el derramamiento de su sangre. O sea, y esto lo dice el Concilio Vaticano, pero también lo repiten todos los papas conciliares. Y aquí hay dos ejemplos de Juan Pablo II en Ut Unum Sint, numerales 1 y 84, dice: tantos mártires de nuestro siglo, pertenecientes también a otras iglesias y comunidades eclesiales, no en plena comunión con la Iglesia Católica. Y dice: estos santos proceden de todas las iglesias y comunidades eclesiales que les abrió la entrada a la comunión de la salvación. O sea, se salvaron estando fuera de la Iglesia. A lo que el Papa Pelagio II, la epístola segunda Dilectionis Vestrae del 585, dice: no pueden permanecer con Dios los que no quisieron estar unánimes en la Iglesia. No será aquella la corona de la fe, cuando ardieren entregados a las llamas de la hoguera, o cuando arrojados a las fieras den su vida, sino el castigo a la perfidia, ni muerte gloriosa, sino perdición desesperada. Ese tal puede ser muerto, coronado no puede serlo. Es decir, pueden morir, pero coronados no. El Papa Pelagio II y el Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, Cantante Domino, sesión 11 del 4 de febrero de 1442, dice: y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y la unidad de la Iglesia. Pero el Vaticano II le da igual todo esto, y en los numerales 13 y 15 de Unitatis Redintegratio dice: nuestra atención se fija en las dos categorías principales de escisiones que afectan a la túnica inconsútil de Cristo. Las primeras tuvieron lugar en el Oriente, a resultas de las declaraciones dogmáticas de los concilios de Éfeso y de Calcedonia, y en tiempos posteriores por la ruptura de la comunidad eclesiástica entre los patriarcas orientales y la sede de Roma.
Todos conocen con cuánto amor los cristianos orientales celebran el culto litúrgico. Consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas iglesias se edifica y crece la Iglesia de Dios. Es decir, el Concilio Vaticano II dice que los cismáticos y herejes, a través de su culto, de la celebración de la Eucaristía, a pesar de que son herejes y cismáticos, se edifica y crece la Iglesia de Dios. Se está llamando Iglesia de Dios a los herejes. Ya no como se entendía antes, es decir, está la Iglesia de Cristo y si hay un cisma o los herejes deciden no creer algo de nuestro Señor que enseña, se van o son expulsados. Pero ahora el Concilio Vaticano II dice, no, la Iglesia es todo, todo, todo. Por eso el Vaticano II dijo, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. No, dijo, la Iglesia de Cristo subsiste, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque católica significa universal, es decir, lo que ellos hacen, la religión universal se crea en el Concilio Vaticano II y es esa Iglesia universal que engloba universo, todas las religiones que hay en el universo. Esta es la falsedad del Concilio Vaticano II. El Papa Virgilio, segundo concilio de Constantinopla, en el 553, dice, estos asuntos han sido tratados con un curso completo de exactitud. Tenemos en cuenta lo que fue prometido por la Santa Iglesia y a aquel que dijo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por estas entendemos las lenguas mortales de los herejes, por lo que contamos con el diablo, el padre de la mentira, las lenguas incontrolables de los herejes y sus escritos heréticos, junto con los herejes mismos que han persistido en su herejía hasta la muerte. El Papa San León IX interra pax hominibus del 2 de septiembre de 1053 al padre de la ortodoxia oriental Miguel Celulario, capítulo 7, dice, la Santa Iglesia edificada sobre la piedra, esto es, sobre Cristo y sobre Pedro o Cefas, el hijo de Jonás, que antes se llamaba Simón, porque en modo alguno había de ser vencida por las puertas del infierno, es decir, por las disputas de los herejes. En el Vaticano II, sin embargo, esto da igual. En Unitatis Redintegratio, en el numeral 3, dice, pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de separación. Ah, claro, pero pueden leer la historia y enterarse de qué va esto, ¿no? Y leer el Evangelio y ver que su iglesia no acepta cosas del Evangelio. Bueno. Papa Inocencio III, cuarto concilio lateranense, en el 1215, Constitución tercera, sobre los herejes. Nos excomulgamos y anatemizamos toda herejía que se eleva en contra de esta fe santa, ortodoxa y católica que hemos expuesto anteriormente. Nos condenamos a todos los herejes, cualesquiera que sean los nombres por los que se hagan pasar. En verdad, ellos tienen diferentes caras, pero sus colas están unidas entre sí en la medida en que son similares en su orgullo. Papa Pelagio II, la epístola primera Quod ad dilectionem del 585 dice, y si alguno sugiere o cree o viene a enseñar contra esta fe, sepa que está condenado y anatemizado. El primer concilio de Constantinopla en el 381 en el canon primero dice, anatemizar toda herejía y en particular la de los eunomianos o anomeos o la de los arrianos o eudoxianos y la de los semiarrianos o neumatomacos, la de los sabelinos, marcelianos, la de los fotinianos y la de los apolinaristas. Pero da igual, todo esto da igual, porque Unitatis Redintegratio en su numeral número 9 del Concilio Vaticano II dice, conviene conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. Para lograrlo, ayudan mucho por ambas partes las reuniones destinadas a tratar sobre todo cuestiones teológicas, donde cada uno puede tratar los temas de igual a igual. O sea, de igual a igual. Pero vamos a ver, ¿cómo que de igual a igual? ¿Qué derecho tiene el que ha rechazado algo de Cristo con el que guarda la fe de Cristo? Eso es confraternizar la verdad con el error, Cristo con Belial. Papa Pío XI en Mortalium Animos, numeral 7 del 6 de enero de 1928, hablando de los herejes, dice, entre tanto asevera que están dispuestos a tratar gustosamente en unión con la Iglesia romana, naturalmente en igualdad de condiciones o de condiciones jurídicas, o sea, de igual a igual. O sea, diciendo que eso es lo que pretenden los herejes, tratar con la Iglesia de igual a igual. Pero esto lo dice el Concilio Vaticano II. Y no pasa nada, no pasa nada. Aquí ya vale cualquier cosa, ¿vale? Vamos a seguir con el documento Orientalum Ecclesiarum sobre las iglesias orientales, es decir, sobre los ortodoxos, los cismas, los cismáticos y herejes. En este decreto, el numeral 27 dice, teniendo en cuenta los principios ya dichos, pueden administrarse los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos a los orientales que de buena fe viven separados de la Iglesia Católica. O sea, ¿cómo puede ser que se dé la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos a los cismáticos cuando, por ejemplo, pues a Monseñor Lefebvre los comulgaron al día siguiente, pero a estos
le dice que pueden tomar y que no era cismático, le pueden decir que puede tomar la comunión, la penitencia, la unción de enfermos. Y dice el Concilio Vaticano II que de buena fe viven separados de la Iglesia Católica. ¿Cómo se puede vivir separado de la Iglesia Católica de buena fe? Es que es absurdo, absurdo, es una violación, un insulto a la inteligencia. Durante 20 siglos la Iglesia Católica siempre enseñó que los herejes no pueden recibir los sacramentos. Y está el dogma definido por el Papa Bonifacio VIII, que fuera de la Iglesia no hay remisión de los pecados. Estamos locos, locos. Eso es el Concilio Vaticano II. Papa Bonifacio VIII en la bula Unam Sanctam del 18 de noviembre del año 1302. Por apremio de la fe estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica, la misma apostólica. Y nosotros firmemente lo creemos y simplemente lo confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados, como quiera que el esposo clama en los cantares. Una sola es mi paloma, una sola es mi perfecta. Así el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia, la bula Cantate Domino 1441, ex cátedra, dice: la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y de sus ángeles, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos. A mí me da igual qué sacerdote seas, o qué obispo seas, o qué cardenal seas de la Iglesia actual. No tienes ninguna autoridad ante estas cosas que se dijeron, y se dicen y están probadas también con la Sagrada Escritura. Papa Pío VIII, Traditi Humiliati, numeral 4 del 24 de mayo de 1829. Jerónimo solía decirlo de esta manera: quien comiera el cordero fuera de esta casa perecerá, así como aquellos que durante el diluvio no se encontraron con Noé en el arca. El Papa Gregorio XVI, en Comitium Divinitis, numeral 11 del 17 de mayo de 1835, dice: quien quiere que se atreviere a apartarse de la compañía de Pedro, ha de saber que está privado del divino misterio. Quien quiera, añade San Jerónimo, que comiere el cordero fuera de esta casa es un profano. El Papa Pío IX, en Amantissimus, numeral 3 del 8 de abril de 1862, dice: el que comiera del cordero y no es un miembro de la Iglesia ha profanado. Pero a los papas conciliares, al Concilio Vaticano II, todo esto les da igual. Juan Pablo II, de la Audiencia General 9 de agosto de 1995, dice: por lo que concierne a los aspectos de la intercomunión, el reciente directorio ecuménico confirma y especifica lo que ya había afirmado el concilio, o sea, que cierta intercomunión es posible, puesto que las iglesias orientales tienen verdaderos sacramentos. Da igual que sean cismáticos, nada, tienen verdaderos sacramentos. Bien. En fin, vamos a seguir con este documento, ¿vale? En el numeral 30 del Orientalum Ecclesiarum, que es el que estamos ahora, dicen: pidan también al Espíritu Santo Paráclito a fin de que él derrame plenitud de fortaleza y de consuelo en tantos cristianos, perseguidos y oprimidos de cualquier iglesia que sean. Ya hemos dicho antes, hemos visto como el supuesto martirio fuera de la Iglesia Católica y fuera de la comunión de la Iglesia no sirve para nada, pero aquí da igual, Vaticano II da igual. Papa León XII en Ubi Primum le contesta al Concilio Vaticano II y a los papas conciliares. En el numeral 14 del 5 de mayo de 1824 dice: es imposible que el Dios sumamente veraz, que es la verdad misma, suprema, el más sabio, proveedor y premiador de los hombres buenos, apruebe todas las sectas que profesan falsas enseñanzas y confiera la salvación eterna a sus miembros. Por eso confesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia. El Papa San Celestino I en el Concilio de Éfeso, en el 431, dice: recuerden que los seguidores de todas las herejías extraen de la Escritura inspirada la razón de sus errores y que todos los herejes corrompen las verdaderas expresiones del Espíritu Santo. Pero da igual, al Vaticano II le da igual, y en Orientalum Ecclesiarum numeral 28 dice: supuestos esos mismos principios se permite la comunicación de las funciones, cosas y lugares sagrados entre los católicos y los hermanos separados orientales. O sea, da igual, aquí da igual todo esto. No importa, que lo dijeron antes, que la Escritura lo dice. No importa, chicos. El Concilio Vaticano II son más listos que nadie. Vamos ahora a la Constitución dogmática, a Lumen Gentium, y vamos a ver los errores que guarda. Lumen Gentium es la Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia. Y vamos a ver lo que dice. Lumen Gentium numeral 24. En cambio, el cuerpo episcopal, que sucede al Colegio de los Apóstoles en el magisterio y en el régimen pastoral, más aún, en el que perdura continuamente el cuerpo apostólico junto con su cabeza, el romano pontífice,
y nunca sin esta cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal. O sea, está dando poder al colegio episcopal, unido al Papa. Sí, claro, pero si ahora el Papa dice los errores del Concilio Vaticano II, pues ahora el colegio episcopal tiene también ese poder, ¿vale? Enseña explícitamente que el colegio de obispos posee la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal, siempre, claro, unida al Papa, pero claro, estamos viendo aquí que estos errores han sido proclamados por todos estos papas hasta hoy. El Papa Bonifacio VIII, no sé qué le dirían, pero en una Sanctam, 18 de noviembre de 1302, dice: la Iglesia, pues, que es una y única, tiene un solo cuerpo y una sola cabeza, no dos como un monstruo. Solo el Papa posee la suprema autoridad de la Iglesia, los obispos no, por lo que se desprende aquí. Papa León XIII en Satis Cognitum, el numeral 14 del 29 de junio de 1896. Quien ha establecido a Pedro como fundamento de la Iglesia también ha escogido 12 a sus discípulos, a los que dio el nombre de apóstoles, en Lucas 6:13. Así, del mismo modo que la autoridad de Pedro es necesariamente permanente y perpetua en el pontificado romano, también los obispos, en su calidad de sucesores de los apóstoles, son los herederos del poder ordinario de los apóstoles, de tal suerte que el orden episcopal forma necesariamente parte de la constitución íntima de la Iglesia. Y aunque la autoridad de los obispos no sea ni plena, ni universal, ni soberana, de ninguna manera, ni con el Papa ni sin el Papa, no deben mirárselos como a simples vicarios de los pontífices romanos, pues poseen una autoridad que les es propia y llevan en toda verdad el nombre de prelados ordinarios de los pueblos que gobiernan, a la hora de disponer las cosas de sus territorios. Papa León XIII en Satis Cognitum numeral 15 dice: pero la autoridad del pontífice es soberana, universal y del todo independiente. La de los obispos está limitada de manera precisa y no es plenamente independiente. Sin embargo, el Vaticano II, el Lumen Gentium 16, dice: por el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador. Estos son todos los errores del Lumen Gentium. Dice: pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. O sea, es una locura. O sea, el Concilio Vaticano II te está diciendo que los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros, cuando es mentira. No adoran al Dios Trino, no reconocen a Cristo como Dios. Y Cristo es muy claro cuando lo dice que no acepta al Hijo, no tiene al Padre. Pues el Concilio Vaticano II dice: nada, eso que dijo nuestro Señor, da igual. Vamos con el Papa Gregorio XVI en Sumo y Jugiter Studio, el numeral 6 del 27 de mayo de 1832, que contesta: por lo tanto, ellos deben ser instruidos en la verdadera adoración de Dios, que es única a la religión católica. Es decir, la verdadera adoración de Dios es única a la religión católica. No como dice el Vaticano II, que los musulmanes también adoran. Papa San Gregorio Magno dice: la Santa Iglesia Universal enseña que no es posible adorar verdaderamente a Dios excepto en ella. Esto no es opinión mía, o sea, quiero decir, estoy leyendo citas del Concilio Vaticano II y citas de otros padres, ¿no? y papas que lo contradicen. El Papa San Damaso, Concilio de Roma, Canon 15, dice: si alguno no dijere que Él, Cristo, el cual ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, es hereje. Lo que dice Lumen Gentium, en ese numeral, dice que los musulmanes creen en Dios Padre, que vendrá a juzgar en el postrero día. Y eso es un error, porque el que viene a juzgar no es Dios Padre, es Dios Hijo. Y aquí San Damaso, Concilio de Roma, Canon 15, lo dice: si alguno no dijere que Él, Cristo, el cual ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, es hereje. El Concilio Vaticano II está diciendo que los musulmanes adoran al Dios Padre que va a venir a juzgar. O sea, es un error. Es un error. En Lumen Gentium, numeral 16, encontramos otra locura. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Para aquí el carro. Primera Romanos 19:21 dice: en efecto, lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras, de manera que son inexcusables de no saberlo, se refiere, por cuanto, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón.
Es decir, por las obras, a través de la observación de la naturaleza, cómo está ordenada, podemos intuir, conocer a Dios, que está Dios. Pero el Vaticano II le da la vuelta y niega a Romanos 1, 19, 21. Dice que hay gente que no conoce a Dios y no tienen culpa propia. Pero Romanos 1 dice, son inexcusables aquellos que dicen no conocer a Dios, porque Dios está en la creación. San Pablo enseña que los ateos son inexcusables, es que es así. El Papa Pío IX, primer concilio vaticano, sesión tercera sobre la revelación en el canon primero, dice: si alguno dijere que Dios vivo y verdadero, creador y señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana por medio de las cosas que han sido hechas, sea anatema. Pues el concilio Vaticano II dice lo contrario. El Papa Pío IX, el primer concilio vaticano, sesión tercera sobre la creación, canon 1, dice: si alguno negare al solo Dios verdadero, creador y señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema. Pues el concilio Vaticano II dice que no. El Vaticano II, en Lumen Gentium, numeral 15, dice: la Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad, no la guardan, no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. O sea, los que no aceptan la fe ni el papado, nada, el Vaticano II, tranquilos, que la Iglesia reconoce unida por muchas razones con vosotros, tal. Papa Pío IX, Amantissimus, numeral 3, el 8 de abril de 1862, dice: hay otras pruebas, casi incontables, extraídas de los testigos más confiables, que clara y abiertamente testifican con gran fe, exactitud, respeto y obediencia, que todos los que quieren pertenecer a la verdadera y única Iglesia de Cristo deben honrar y obedecer a la sede apostólica del Romano Pontífice. Papa Pío VI, en Caritas, numeral 32, del 13 de abril de 1791, dice: por último, una palabra permanece junto a nosotros, porque nadie puede estar en la Iglesia de Cristo sin estar unido a su cabeza visible y fundada en la sede de Pedro. Papa León XIII, en Satis Cognitum, numeral 9 del 29 de junio de 1896, dice: tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia cualquiera que separe lo más mínimo de la doctrina. Pero el Vaticano II, el Lumen Gentium, numeral 15, hablando de los no católicos, dice: pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, muestran un sincero celo religioso, están sellados con el bautismo y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas. Pero claro, no están sujetos a Pedro. Papa Gregorio XVI, en Inter Praecipuas, el número 2, 8 de mayo de 1844, dice: en efecto, vosotros sabéis que desde los primeros siglos llamados cristianos, el peculiar artificio de los herejes ha sido que, al repudiar la palabra de Dios tradicional y rechazar la autoridad de la Iglesia Católica, ellos falsifican las escrituras manipulándolas o alteran la explicación del significado. Pues, para que veáis, es que está trufado de errores el Concilio Vaticano II, y errores muy grandes, muy grandes. Vamos ahora con la Declaración sobre la Libertad Religiosa Dignitatis Humanae. Y en Dignitatis Humanae encontramos pues lo siguiente. Vamos a ver y vais a oír. Yo estoy leyendo el Concilio Vaticano II. No estoy haciendo otra cosa. No es opinión mía, es lo que hay aquí. O sea, que cualquiera tenga un problema, se va a su obispo, a su sacerdote y se lo explica. ¿Vale? Vamos a ver. Dignitatis Humanae es una declaración sobre la libertad religiosa, a lo que los papas Pío IX, en el Syllabus de Errores del 8 de diciembre de 1864, numeral 77, dice: en nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de cualquier otros cultos. Quien diga esto está condenado. Papa León XIII, en Immortale Dei, numeral 36 del 1 de noviembre de 1885, dice: es por otra parte costumbre de la Iglesia vigilar con mucho cuidado para que nadie sea forzado a abrazar la fe católica contra su voluntad, porque, como observa acertadamente San Agustín, el hombre no puede creer más que de buena voluntad. Sin embargo, la Iglesia enseña que los estados deben prohibir la profesión y propagación pública de las religiones falsas. Por ejemplo, quiero deciros, la libertad religiosa no es un derecho, pero no se puede forzar, es lo que enseña la Iglesia. No se puede forzar a nadie a creer, pero no puede haber libertad religiosa promocionada por los estados. Por ejemplo, Papa Pío IX, en Syllabus de Errores, dice: está condenado aquel que diga: de ahí que laudablemente se ha provisto por ley en algunas regiones católicas que los hombres que allá inmigran
puedan públicamente ejercer su propio culto a cualquiera que fuere. Eso está condenado. El Papa Pío IX, también en el Sílabus de Errores, en el numeral 55, dice: el que diga que la Iglesia ha de separarse del Estado y el Estado de la Iglesia está condenado. O sea, ese error está condenado. También el Papa Pío IX, en Quanta Cura, numeral 3 del 8 de diciembre de 1864, dice: partiendo de esta idea totalmente falsa del régimen social, no temen favorecer la errónea opinión sobremanera perniciosa de la Iglesia Católica y a la salvación de las almas, calificada de delirio por nuestro antecesor Gregorio XVI, de feliz memoria, de que la libertad de conciencia y de culto es el derecho propio de cada hombre que debe ser proclamado y asegurado por la ley en toda sociedad bien constituida. Pero el Vaticano II enseña exactamente lo contrario, porque en Dignitatis Humanae dice, en numeral 2, este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público. Este derecho de la persona humana de la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal manera que se llegue a convertirse en un derecho civil. Y también dice, el derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella y a su ejercicio. Es decir, el Concilio Vaticano II le da libertad a aquellos que no quieren buscar la verdad. Y dice que el Estado no puede forzarlos a buscar la verdad. Es decir, forzarlos con los medios del Estado. No se puede obligar a nadie a creer tal, pero no se puede permitir el culto público. ¿Por qué? Porque al final en la deriva llegamos al satanismo, como en Estados Unidos, que han pedido, las sectas satanistas ya están teniendo derechos, y bueno, pues esto es el Concilio Vaticano II, esto es el Concilio Vaticano II, la carta, la patente de corso a Satanás y al satanismo. Si el satanismo alguna vez es aceptado como religión de Estado, o ya está siendo permitido en algunos sitios, es gracias al Concilio Vaticano II. Punto. O sea, que veo a Satanás muy contento con el Concilio Vaticano II. En fin, esto es alucinante, alucinante. Benedicto XVI, para muchos que estáis ahí enamorados de él, en el 1982, en los Principios de la Teología Católica, la página 381 dice: si se busca un diálogo global del texto, el documento del Vaticano II, Gaudium et Spes, se podría decir que en conexión con los textos sobre la libertad religiosa y sobre las religiones del mundo, es una revisión del sílabus de Pío IX, que es lo que acabo de leer, que condena este concepto de libertad religiosa que propone el Vaticano II. Una especie de antisílabus. Esto sucedió porque primero en Europa Central, condicionada por la situación, la dependencia unilateral de las posiciones tomadas por la Iglesia a través de las iniciativas de Pío IX y Pío X contra el nuevo periodo de historia abierto por la Revolución Francesa, fue en gran medida corregida. O sea, Benedicto XVI está diciendo que la posición que tomó la Iglesia contra la Revolución Francesa fue corregida por el Vaticano II. Pero hombre, esto es inaceptable, es un cachondeo. En Principios de la Teología Católica, en la página 385, dice: por una especie de necesidad interior, por lo tanto, el optimismo de este documento del Vaticano II dio paso a un nuevo clamor que era mucho más intenso y más dramático que el anterior. La tarea no es, por tanto, suprimir el concilio, sino descubrir el concilio verdadero y profundizar su verdadera intención a la luz de la experiencia actual. Esto significa que no puede haber un regreso a la condena de los errores en el sílabus de Pío IX, el cual puede haber marcado la primera etapa de la confrontación con el liberalismo, y un recientemente concebido marxismo, pero no puede ser la última etapa. O sea, Benedicto XVI está diciendo que no hay que luchar ni contra la Revolución Francesa, o sea, es que es absurdo, absurdo. El Vaticano II, Dignitatis Humanae, numeral 3, dice: pues que, por consiguiente, la autoridad civil, cuyo fin propio es velar por el bien común temporal, debe reconocer y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos, pero excede su competencia si pretende dirigir o impedir los actos religiosos. Es decir, lo repito, si hay una iglesia satanista que quiere realizar abortos y como rituales o lo que sea, el Concilio Vaticano II dice que tiene derecho a ser expresada públicamente y de manera organizada. Obviamente te va a decir que está en contra de los abortos, sí, pero la expresión de la religión satánica por ahí no tiene ninguna contra. Vaticano II dice que el Estado excede su competencia si pretende impedir la actividad religiosa, claro, pero esto está condenado. El Papa le ofrece libertas, numerales 21 y 23 del 20 de junio de 1888, y dice: lo prohíbe pues la justicia y lo prohíbe también la razón, que el Estado sea ateo, que se muestre indiferente hacia los diversos cultos o conceda iguales derechos a cada uno de ellos.
las opiniones falsas, pero en cuanto a las opiniones falsas, la más mortífera peste del entendimiento, y en cuanto a los vicios que corrompen el alma y las costumbres, justo es que la pública autoridad los reprima con diligencia, el satanismo, con lo que os decía, para que no vayan cundiendo insensiblemente en daño de la misma sociedad. O sea, alucinante. El Concilio Vaticano II es alucinante. El Papa Pío IX dijo que el error que voy a leer ahora está condenado. Dice: de ahí que laudablemente se ha provisto por ley en algunas regiones católicas que los hombres que allá inmigran puedan públicamente ejercer su propio culto fuera cualquiera que fuere. Eso está condenado por el Papa Pío IX. Pero el Concilio Vaticano II, en Dignitatis Humanae numeral 3, le da igual todo esto y dice: la autoridad civil cuyo fin propio es velar por el bien común esté de su competencia si pretende dirigir o impedir actos religiosos. Pero hombre, o sea, si hay una concentración satanista, el Concilio Vaticano II te dice: ok, no se puede prohibir. También el numeral 2 de Dignitatis Humanae dice: esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a orar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de los límites debidos, a saber cuáles son, porque como está dando libertad. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. Pues ya vemos cómo estamos, que en Estados Unidos pues hay celebraciones y cultos satánicos legalizados y con patente de corso por este Concilio Vaticano II. El derecho a esta inmunidad, dice, permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella, es decir, de los ateos, de aquellos que pasan de la verdad cuando es nuestro deber buscar la verdad de todo ser humano. Por consiguiente, la autoridad civil esté de su competencia si pretende dirigir, o sea, lo repito, esté de su competencia la autoridad civil si pretende dirigir o impedir actos religiosos. Es alucinante, alucinante, ¿no? Y tenemos aquí al Papa Pío IX, en cuanto a cura, numerales 3, 6 del 8 de diciembre del 1864, dice: con esta idea de la gobernación social absolutamente falsa, no dudan en consagrar aquella opinión errónea en extremo perniciosa para la Iglesia Católica y la salud de las almas, llamadas por Gregorio XVI, nuestro predecesor, de locura. Esto es que la libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a plena libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad. Por lo tanto, todas y cada una de las perversas opiniones y doctrinas determinadamente especificadas en esta carta, con nuestra autoridad apostólica, las reprobamos, proscribimos y condenamos, y queremos y mandamos que todas ellas sean tenidas por los hijos de la Iglesia como reprobadas, proscritas y condenadas. Y sin embargo, el Concilio Vaticano II las proclama. Papa Clemente IV en el Concilio de Viena de 1311 al 1312 dice: es un insulto para el hombre santo y una desgracia para la fe cristiana que en ciertas partes del mundo se sometan a los príncipes cristianos donde viven los sarracenos, a veces separadamente, a veces mezclados con los cristianos, a los sacerdotes sarracenos comúnmente llamados zabazala en sus templos o mezquitas en los que los sarracenos se reúnen para adorar al infiel Mahoma. Esto acarrea un descrédito para nuestra fe y causa un gran escándalo a los fieles. Estas prácticas no pueden ser toleradas ni disgustar a la majestad divina. Se les ordenamos a los príncipes católicos, a todos y a cada uno, se les prohíbe expresamente la invocación pública del nombre sacrílico de Mahoma. El Concilio Vaticano II dice que la invocación pública, pues no pasa nada, sea quien sea, como si es Satanás. La enseñanza herética del Vaticano II sobre la libertad religiosa es precisamente la razón por la cual varias naciones católicas, como España, en el Fuero de los Españoles, la Ley Fundamental del Estado Español del 17 de julio de 1945, solo autorizaba el ejercicio privado de los cultos no católicos y prohibía todas las actividades de propaganda por parte de las falsas religiones. En el artículo 6.1 dice: la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Luego dice: las únicas ceremonias y otras manifestaciones públicas de religión permitidas serán las católicas. Pero después del Vaticano II, sin embargo, España tuvo que cambiar la ley orgánica del Estado en el 10 de enero de 1967, y el segundo artículo fue cambiado, dice: las únicas ceremonias y otras manifestaciones públicas de religión permitidas serán las católicas, lo cambia por este: el Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que estará bajo la protección del Poder Judicial, responsable de salvaguardar la moral y el orden público. En fin, un desastre.
un desastre. Por eso estamos donde estamos. Si estamos donde estamos es gracias al Concilio Vaticano II. Nos, en virtud de el Papa San Pío X, en Vehementer Nos, el 11 de febrero de 1906, dice: nos, en virtud de la suprema autoridad que Dios nos ha conferido, condenamos y reprobamos la ley promulgada que separa al Estado francés de la Iglesia, por ser altamente injuriosa para Dios, de quien reniega oficialmente, sentados los principios de que la República no reconoce culto alguno religioso. El Papa Gregorio XVI, en Inter Praecipuas del numeral 14 del 8 de mayo de 1944, dice: la indiferencia en materia de religión o propaganda por los sectarios bajo el nombre de la libertad religiosa es el camino más expedito para apartar a los pueblos de la fidelidad y obediencia. Pero el Vaticano II, en el numeral 4 de Dignitatis Humanae, dice: las comunidades religiosas tienen también el derecho de que no se les impida la enseñanza y la profesión pública de palabra y por escrito de su fe. ¿Vale? La idea de que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de prensa ha sido condenada por muchos papas. O sea, es como que el Vaticano II dice: todo se puede, pero nadie puede obligar ni coartar a los católicos. Pero nosotros decimos que ok a cosas como el satanismo. Es como diciendo: se van a meter conmigo o me van a perseguir. ¿Qué hago? ¿Me hago mártir o digo que aquí todo vale, para que a mí también me dejen en paz? Ese es el camino del Vaticano II, la puerta ancha. Papa Gregorio XVI, en Mirari Vos, numeral 15 del 15 de agosto de 1832, dice: la libertad de imprenta nunca es suficientemente condenada. Nos horrorizamos, venerables hermanos, al considerar qué monstruos de doctrina, mejor dicho, qué sinnúmero de errores nos rodea, diseminándose por todas partes en innumerables libros, folletos y artículos que, si son insignificantes por su extensión, no lo son ciertamente por la malicia que encierran. Papa León XIII, Libertas, numeral 42 del 20 de junio de 1888, dice: de lo dicho se sigue que no es lícito de ninguna manera pedir, defender, conceder la libertad de pensamiento, de prensa, de enseñanza, ni tampoco de la de cultos. Papa León XIII, en Immortale Dei, numeral 34 del 1 de noviembre de 1885, dice así: Gregorio XVI, en la encíclica Mirari Vos del 15 de agosto de 1832, condenó con gran autoridad doctrinal los principios que ya entonces se iban divulgando, esto es, el indiferentismo religioso, la libertad absoluta de cultos y de conciencia, la libertad de imprenta y la legitimidad del derecho de rebelión. Pues todo esto está en el Concilio Vaticano II, ¿vale? Para que lo veáis. O sea, estoy leyendo los documentos y las condenas. Es alucinante, es alucinante. Voy a hacer una pausa. Vais a notar una especie de parón en el vídeo, pero apenas nada. Vamos ahora con el documento del concilio Ad Gentes, el decreto sobre la actividad misionera. El Vaticano II Ad Gentes, en numeral número 6, dice: pues, aunque la Iglesia contenga en sí la totalidad o plenitud de los medios de salvación, ni siempre ni en un momento obra ni puede obrar con todos sus recursos, sino que partiendo de modestos comienzos avanza gradualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: o a lo menos se detiene en un estado de semiplenitud y de insuficiencia, ¿vale? Pero a lo que el Papa Inocencio III dice en Eius Exemplo del 18 de diciembre de 1208, dice: de corazón creemos y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de herejes, sino la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Y el Papa Clemente VI, Super Quibusdam, del 20 de septiembre de 1351, dice: en segundo lugar, preguntamos si crees tú, o sea, es que esto es muy fuerte, a ver. En segundo lugar, preguntamos si creéis tú y los armenios que te obedecen, que ningún hombre viador podrá finalmente salvarse fuera de la Iglesia y de la obediencia a los pontífices romanos. Pero bueno, en el Ad Gentes del Vaticano II, en el numeral 29, dice: para promover la unión de los cristianos, busque las formas y los medios de procurar y orientar la colaboración fraterna y la pacífica convivencia con las empresas misionales de otras comunidades cristianas. O sea, esto es muy problemático. Esto es muy problemático, señores, porque dice: vamos a ver, tenemos que colaborar. O sea, venimos a evangelizar, pero podemos colaborar con los que rechazan cosas del evangelio. No tiene ningún sentido, ningún sentido. Lo dicho, o sea, no tenemos que convertir a las sectas protestantes herejes, sino trabajar juntamente con ellos para dar al mundo esa unidad que ellos quieren. La unidad, como decimos en los vídeos que he dicho de Juan Pablo II, Benedicto XVI, etcétera,
no se debe a la conversión del otro, como decía el 16, no a la absorción, sino a una unión con las diferencias. O sea, si criticamos a Bergoglio por la teoría esta suya de la geometría, la unidad de la diversidad y tal, es lo mismo, o sea, que esto no es nuevo, ¿vale? O sea, quien critique a Francisco en esto se tiene que venir hasta aquí. Y más o menos todos lo han defendido. Papa León X en el Concilio V de Letrán, sesión octava del 19 de diciembre de 1513 dice: y puesto que la verdad no puede contradecir a la verdad, definimos que toda afirmación contraria a la verdad iluminada de la fe es totalmente falsa y prohibimos estrictamente se permita enseñar de otra manera. Decretamos que todos aquellos que se adhieran a afirmaciones erróneas de este tipo, sembrando de esta manera herejías que están totalmente condenadas, deben evitarse en todo sentido y ser castigados como herejes detestables y odiosos e infieles que están socavando la fe católica. Y seguimos con el Concilio Vaticano II. Venimos con uno de los documentos peores, que es Nostra Aetate, el referente a las religiones no cristianas, uno de los documentos más abominables. En Nostra Aetate, el Concilio Vaticano II, en el numeral 3, dice: la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no le reconocen como Dios. Por tanto, aprecian la vida moral y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Semejante barbaridad la contesta el Papa León IX Congratulamur, perdonadme, Vehementer, del 13 de abril de 1053. Creo firmemente que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios omnipotente, y que toda la divinidad de la Trinidad es coesencial y consustancial, coeterna y coomnipotente, y de una sola voluntad, poder y majestad, creador de todas las criaturas, de quien todo, por quien todo y en quien todo, según Romanos 11:36, cuanto hay en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. Creo también que cada una de las personas en la Santa Trinidad son un solo Dios verdadero, pleno y perfecto. Pero el Concilio Vaticano II dice que no, que aunque los musulmanes tienen a unos como, como que los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros, sin embargo ellos lo separan y no pasa nada. El Concilio Vaticano II dice que está bien. El Concilio Vaticano II, en fin, como veis, está trufado de errores, algunos tremendos, terribles. Eugenio IV, en Concilio de Florencia, 1441, dice: la Santa Iglesia Romana finalmente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipes de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Y por más ayunas, limosnas y demás oficios de piedad que hicieren y ejercicios de la milicia cristiana, si no permanecen en la Iglesia, no aprovechan a sus almas. Por tanto, lo que dice el Concilio Vaticano II en Nostra Aetate, numeral 3, dice: los musulmanes aprecian la vida moral y honra a Dios con la oración, las limosnas y el ayuno. O sea, una tontería muy peligrosa. Además, tenemos aquí la contestación del Papa Eugenio IV en el Concilio de Basilea, sesión 19 del 7 de septiembre de 1464, que dice: hay esperanza de que muchos de los de la abominable secta de Mahoma se conviertan a la fe católica. Papa Benedicto XIV, en Quod Provincial, el 1 de agosto de 1754, dice: el Concilio Provincial de vuestra provincia de Albania decretó de manera más solemne en su tercer canon, entre otras materias, como sabéis, que no se les debe poner nombres turcos o mahometanos a los hijos o adultos en el bautismo. Esto no debería ser difícil para ninguno de vosotros, venerables hermanos, ya que ninguno de los cismáticos y herejes han cometido la imprudencia de tomar el nombre de un musulmán, y si vuestra justicia no supera la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. En Nostra Aetate, en el Concilio Vaticano, Nostra Aetate, numeral número 2, dice: en el budismo, según sus varias formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres, con espíritu devoto y confiado, pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación por sus propios esfuerzos apoyados en el auxilio superior. O sea, menuda burrada, ¿vale? Es de lo peor que hay en el Vaticano II.
Pablo VI, el que hemos hablado en el vídeo sobre Pablo VI, la audiencia general de los budistas japoneses el 5 de septiembre de 1973 dice: es un gran placer para nosotros dar la bienvenida a los budistas japoneses en gira por Europa, los honorables seguidores de la secta budista Soto Shu. Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica exhortó a sus hijos e hijas a estudiar y evaluar las tradiciones religiosas de la humanidad y para aprender a través del diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes. El budismo es una de las riquezas de Asia. O sea, está diciendo Pablo VI que Dios ha puesto riquezas en el budismo. O sea, las palabras no me salen, o sea, me salen decir palabras peores, pero no las voy a decir. El Vaticano II en nuestra Etate numeral 2 dice: así en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, mediante las modalidades de la vida estética a través de la profunda meditación o bien buscando refugio en Dios con amor y confianza. Es terrible, terrible, terrible. O sea, quien esté mirando que, Francisco está intentando hacer la religión de religiones, esto ya está desde el Concilio Vaticano II. Papa León XIII, en Ad Extremas, numeral 1, 24 de junio de 1893, dice: nuestros pensamientos se dirigen en primer lugar al bienaventurado apóstol Tomás, que con razón es llamado el fundador de la predicación del Evangelio a los hindúes. Después está San Francisco Javier. A través de su extraordinaria perseverancia, convirtió a cientos de miles de hindúes de los mitos y viles supersticiones de los brahmanes a la verdadera religión. Tras las huellas de este hombre santo siguieron numerosos sacerdotes. Ellos son los continuadores de estos nobles esfuerzos. No obstante, en las vastas extensiones de la tierra, muchos están todavía privados de la verdad, aprisionados miserablemente en las tinieblas de la superstición. O sea, pero el Vaticano II dice: no, en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y con los penetrantes esfuerzos de su filosofía, mediante las modalidades de la vida ascética a través de profunda meditación o bien buscando refugio en Dios. O sea, es terrible, terrible por donde lo miréis. Papa Pío XI, Immortalium Animus, numeral 2, 6 de enero de 1928. La falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión adulterando su concepto esencial. Papa Pío IX en Qui Pluribus, del numeral 15 del 9 de noviembre de 1846, dice: tal es el sistema perverso y opuesto a la luz natural de la razón que propugna la indiferencia en materia de religión, con el cual estos inveterados enemigos de la religión, quitando todo discernimiento entre la virtud y el vicio, entre la verdad y el error, entre la honestidad y la vileza, aseguran que en cualquier religión se puede conseguir la salvación eterna, como si alguna vez pudieran entrar en consorcio la justicia con la iniquidad, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. O sea, todo el que defiende el Concilio Vaticano intentando salvar los platos se engaña a sí mismo y está contradicho con los papas anteriores. No estáis en enemistad conmigo, lo estáis con todos los papas anteriores, estáis con la verdad. Repito lo que dice el Vaticano II acerca del budismo. El Vaticano II reconoce que el budismo enseña el camino por el que los hombres con espíritu devoto pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación. Es decir, Cristo no hace falta, porque tú ya puedes, a través del camino del budismo, que no es el camino de Cristo, adquirir el estado de perfecta liberación y suprema iluminación. Venga, yo no voy a ser partícipe de esto. Conmigo que no cuenten. Vámonos a la Constitución sobre la Iglesia en el mundo moderno. Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, en el Vaticano II, en el numeral 22, dice: el Hijo de Dios en su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Juan Pablo II ahonda todavía en esto, en el numeral 13 de Redemptor Hominis del 4 de marzo del 79, dice: Cristo Señor ha indicado estos caminos sobre todo cuando, como enseña el concilio, mediante la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre. También Juan Pablo II dice: se trata de cada hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención y con cada uno se ha unido Cristo para siempre por medio de este ministerio. Ahora vamos a ver qué dice, por ejemplo, el Papa Eugenio IV en el Concilio de Fidencia, Cantante Domino, sesión 11 del 4 de febrero de 1442. Lo vamos a ver enseguida. Voy a hacer una pequeña pausa, disculpadme, y continuamos. El Papa Eugenio nos dice: el Concilio de Florencia en Cantante Domino, sesión 11 del 4 de febrero de 1442, nos dice:
Con respecto a los niños, ya que a menudo está presente el peligro de muerte, el único remedio disponible para ellos es el sacramento del bautismo, por el cual ellos son arrebatados del dominio del diablo y adoptados como hijos de Dios. O sea, es necesario el bautismo. Esto de que hablan de que Cristo está pegado, unido a cada hombre, ¿no? Puede llegar a la confusión, bastante confuso, sí. Papa Pío XI en Cubas Primas, numeral 15-11 de diciembre de 1925, en efecto, este reino se presenta en el Evangelio como tal, en el cual los hombres se preparan a entrar haciendo penitencia. Además, ellos no pueden entrar en él excepto a través de la fe y el bautismo. Es un rito externo, significa y realiza la regeneración interior. El Papa León XIII en Satis Cognitum, el número 5 del 29 de junio de 1896, dice: quien se separa de la Iglesia para unirse a una esposa adúltera renuncia a las promesas hechas a la Iglesia. Quien abandona la Iglesia de Cristo no logrará las recompensas de Cristo. Es un poco ambiguo el Vaticano aquí. El Vaticano II en Gaudium et Spes, el numeral 51, dice: el concilio sabe que los esposos, al ordenar armoniosamente su vida conyugal, con frecuencia se encuentran impedidos por algunas circunstancias actuales de la vida y pueden hallarse en situaciones en las que el número de hijos, al menos por cierto tiempo, no puede aumentarse. También dicen el Vaticano II en Gaudium et Spes, en el número 52, dice: los científicos, principalmente los biólogos, los médicos, los sociólogos y los psicólogos, pueden contribuir mucho al bien del matrimonio, a la familia y a la paz de las conciencias si se esfuerzan por aclarar más a fondo como estudios convergentes las diversas circunstancias favorables a la honesta ordenación de la procreación humana. Vaticano II también en Gaudium et Spes, en el numeral 87, dice de la siguiente manera: porque conforme al inalienable derecho del hombre al matrimonio y a la procreación, la decisión sobre el número de hijos depende del recto juicio de los padres. Se ha dado al hombre también conocimiento sabiamente cierto de los progresos científicos con el estudio de los métodos que pueden ayudar a los cónyuges a la determinación del número de hijos, métodos cuya seguridad haya sido bien comprobada y cuya concordancia con el orden moral esté demostrada. El Vaticano II está enseñando que el control de la natalidad puede ser virtuoso y que las parejas pueden elegir el número de hijos que deban nacer. Que esto parece contrario a la ley natural, ¿no es así? Aquí en el Vaticano II, vamos a ver en un momentito, en Gaudium et Spes, numerales 26, dice: crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y sus derechos y deberes universales e inviolables. O sea, la persona por encima de todo. Vaticano II en Gaudium et Spes, el número 12, dice: todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos, cuando es Dios. Pero bueno, este último parece más confusión que error. Sin embargo, el del control de la natalidad que acabamos de leer está bastante claro. Vamos a continuar con Sacrosanctum Concilium, que va sobre la liturgia. Vamos a leer los numerales 63. Dice: las competentes autoridades eclesiásticas territoriales de que se habla en el artículo 22, párrafo 2 de esta Constitución preparen cuanto antes, de acuerdo con la nueva edición del ritual romano, rituales particulares acomodados a las necesidades de cada región, también en cuanto a la lengua. En el 66, numeral 66, dice: revísense ambos ritos del bautismo de adultos. En el numeral 67 lo van a ver cómo cambia todo. Revísese el rito del bautismo de los niños. En el numeral 71, revísese también el rito de la confirmación. En el numeral 72, revísese el rito y las fórmulas de la penitencia. En el numeral 76, revísense los ritos de las ordenaciones, tanto en lo referente a las ceremonias como a los textos. En el numeral 77, revísense y enriquezcanse el rito de la celebración del matrimonio que se encuentra en el ritual romano, como de modo se exprese la gracia del sacramento con mayor claridad, como si no estuviera claro ya. Pero vale. Bueno, vale, o no vale. En el numeral 79, revísense los sacramentales. En el numeral 80, revísese el rito de la consagración de vírgenes que forma parte del pontifical romano. En el numeral 82, revísense el rito de la sepultura de niños. En el numeral 89, suprímase la hora de prima. En el numeral 93, restitúyase a los signos la forma primitiva, quitando o cambiando lo que tiene sabor mitológico o es menos conforme a la piedad cristiana. En fin,
había algo mitológico en la... O sea, está diciendo que había algo mitológico en la liturgia anterior, conforme a este punto. En el numeral 107, revísese el año litúrgico. En el numeral 128, revísese cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, los cánones y prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado. Revísese prácticamente todo. En el numeral 37 dice, la Iglesia respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Esa palabra del genio me suena muy mal. Y a veces lo acepta en la misma liturgia. En el numeral 40, la competente autoridad eclesiástica territorial considerará con solicitud y prudencia los elementos que se pueden tomar de las tradiciones y genio de cada pueblo para incorporarlos al culto divino. Las adaptaciones que se consideren útiles o necesarias se propondrán a la sede apostólica. ¿Quién las considera útiles? Papa Pío X contesta, en Pascendi Domini Grecis, en el numeral 26 del 8 de septiembre de 1907. Contra los errores del modernismo, en la evolución del culto, el factor principal es la necesidad de acomodarse a las costumbres y tradiciones populares y también la de disfrutar del valor de ciertos actos han recibido de la costumbre. Es decir, todo esto está condenado como un error del modernismo en el año 1907, pero aquí en el Vaticano II, da igual. En el mismo Sacrosanctum Concilium, referente a la liturgia en el Concilio Vaticano II, numerales 34 y 50, dice, los ritos deben resplandecer con noble sencillez. Y luego, simplifíquense los ritos, como si no resplandecieran ya, con esa noble sencillez. Y luego vemos todos los abusos litúrgicos que han sacado. Terrible, terrible. Si algunos dicen, no, es que el Concilio Vaticano II decía que el latín se tendría que seguir utilizándose en la liturgia y tal y cual. Y luego como si... Es que el Concilio Vaticano hace muchas cosas dobles, es decir, dice una cosa y luego dice la otra, o la contraria. Papa Pío VI, en Actuorem Fidei del 28 de agosto del 74, numeral 33, dice, la proposición del sínodo por la que manifiesta el deseo de que se quiten las causas por las que en parte se han introducido el olvido de los principios que tocan a los de la liturgia, volviéndola a mayor sencillez de los ritos, exponiéndola en lengua vulgar y pronunciándola en voz alta, es temeraria, ofensiva de los oídos piadosos, injuriosa contra la Iglesia y favorecedora de las injurias de los herejes contra ella. Bueno, pues aquí lo que vemos es a Pío VI en 1794 como condena todo esto que el Vaticano II está haciendo. Pero el Vaticano II le da igual. El Sacrosanctum Concilium número 30 dice, para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo y también las acciones o gestos y posturas corporales. El Vaticano II también hace un llamado a una adaptación más profunda de la liturgia en el numeral 40 de Sacrosanctum Concilium y dice, sin embargo, en ciertos lugares y circunstancias urge una adaptación todavía más profunda de la liturgia. No dice todavía más profunda, dice más profunda, pero con todo lo que ha dicho, pues... Así, el Papa Gregorio X, el segundo concilio de León del año 1274, Constitución 25, dice, a las iglesias, por tanto, se deberá entrar con humildad y devoción. El comportamiento dentro debe ser calmo, agradable a Dios, llevando la paz a los demás, una fuente no solo de instrucción, sino de frescura mental. En las iglesias las solemnidades sagradas deben dominar el corazón y la mente. Se debe prestar la máxima atención a la oración. Por lo tanto, es apropiado ofrecer deseos celestiales de paz y tranquilidad para que nadie se levante a rebelión, provoque estruendo o sea culpable de violencia. Debe evitarse lo vano y más aún el mal hablar y el lenguaje profano. La conversación debe cesar en todas sus formas. Todo lo que, en suma, pueda perturbar el culto divino u ofender los ojos de la divina majestad debe estar absolutamente ajeno en las iglesias, para que donde se debe pedir perdón por vuestros pecados no sea ocasión de pecado o se pueda encontrar ocasión de pecado. Aquellos que desafíen imprudentemente estas prohibiciones han de temer la severidad de la venganza divina y la nuestra, hasta que hayan confesado su culpa y tengan firme propósito de evitar dichas conductas en el futuro. Papa Clemente V en el Concilio de Viena, decreto número 22 del 1311 al 1312 dice: hay algunos, tanto clérigos y laicos, especialmente en las vigilias de ciertas fiestas cuando deberían estar en la iglesia perseverando en la oración,
que no temen celebrar bailes licenciosos en los cementerios de las iglesias y en ocasiones cantan baladas, que cometen muchos excesos. De esto a veces se sigue la violación de las iglesias, la conducta vergonzosa y diversos crímenes, y el oficio litúrgico es muy perturbado, hasta la ofensa de la divina majestad y el escándalo de los pueblos vecinos. Pero el Vaticano II en Sacrosanctum Concilium numeral 119 dice: como en ciertas regiones, principalmente las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social, otórguese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente. Procúrese cuidadosamente que, dentro de lo posible, puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto las escuelas como las acciones sagradas. En fin, afortunadamente, el Papa Pío XII y el Concilio de Trento ya habían condenado cualquier inserción de tradición musical profana en las iglesias. El Papa Pío IV en el Concilio de Trento, sesión 22, decretó sobre las cosas que deben ser observadas y evitadas en la misa, y deben mantener fuera de sus iglesias el tipo de música en que se introducen elementos autóctonos y sugestivos en el órgano y el canto, y lo mismo de todas las actividades mundanas, conversaciones vacías y profanas, caminatas, ruidos y gritos, para que la casa de Dios pueda verdaderamente ser llamada así y sea vista como una casa de oración. Papa Pío XII, en Musicae Sacrae, el numeral 42 del 25 de diciembre de 1955, dice: la música litúrgica debe ser santa, no debe permitirse dentro de ella nada que tenga sabor profano, ni permitirse cosa parecida a las melodías en que ella se expresa. El Papa Paulo III, Concilio de Trento, sesión séptima, canon 13, dice: si alguno dijere que los ritos recibidos y comprobados de la Iglesia Católica que suelen usarse en la solemne administración de los sacramentos puede despreciarse o ser omitidos por el ministro a su arbitrio sin pecado o mudados en otros por obra de cualquier pastor de las iglesias, sea anatema. En fin, pues esto es digamos, pues un repaso a los principales errores del Vaticano II. O sea, todo el que quiera comprender la crisis de hoy o se atreva con razón a criticar las decisiones que desde Roma se toman hoy en día, la simiente está expresada en documentos, aunque viniera de un poco antes. En documentos la simiente está plasmada en el Concilio Vaticano II, que está trufado de errores, algunos de ellos terribles. Todos son malos, pero algunos de ellos son terribles. O sea que todo esto se puede medir por datos comprobables, medibles, fehacientes, incontestables, porque están en documentos. No es una interpretación mía, es lo que ponen los documentos, contrapuesto a otros documentos de otros papas de la tradición de la Iglesia anterior. Cualquiera que ustedes encuentren que no quiera hacerles caso en cuanto a estas cosas, le presentan este vídeo, lo comparten, abran los ojos, despierten. Mientras este concilio siga tal cual, los mismos errores se van a seguir produciendo. Esto no va a cambiar, nada va a cambiar, y lo único que hemos visto ha sido que esta crisis se ha ido cada vez más profundizando. A veces las cosas han estado más tranquilas, pero la brecha ya estaba abierta, luego se han acelerado hacia hundirse todavía más, como estamos viviendo ahora, pero la herida ya estaba ahí, y está en estos documentos. Lo acabáis de oír, lo he leído, el Concilio Vaticano II. No hay más secreto. Que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey y que viva Cristo Rey.